Vamos con esta mesa internacional de este martes 15 de abril de 2025. Seguimos con Gustavo Calvo acá en estudio, Leo Harari a distancia en París. Y ahora se suma un invitado especial, Pablo Medina, politólogo ecuatoriano, a quien hemos tenido en otras oportunidades aquí en el programa. Pablo, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Siempre un gusto estar con ustedes. Vamos justamente a el país de Pablo, nos instalamos allí en Ecuador. En Ecuador, Daniel Noboa fue reelecto este domingo como presidente de la República con un margen bastante más holgado de lo previsto sobre la candidata izquierdista, Luisa González. Este joven empresario de centroderecha estará al frente del gobierno hasta 2029, luego de una primera administración de solo 18 meses durante la cual completó el periodo trunco de su antecesor. Con el 55,6% de los votos contra el 44% de su rival, Noboa amplió claramente en el balotaje lo que fue la diferencia marginal que había logrado en la primera vuelta. Los 11 puntos de ventaja de esta vez también superaron con luz los guarismos de la anterior elección de 2023, cuando se había impuesto a la misma Luisa González por solo 4 puntos. De esta forma se produjo la derrota más contundente de la corriente fundada por el exmandatario Rafael Correa, a la que pertenece Luisa González. Sin embargo, la candidata desconoció los resultados y adelantó que llamaría a un recuento de los votos. Me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad, aseveró González. Yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Mientras tanto, las misiones internacionales que supervisaron las elecciones del domingo avalaron los resultados de los comicios. La delegación de la Organización de Estados Americanos, OEA, dio por válidos los números publicados por el organismo electoral. Desde la misión de la Unión Europea también se dieron por buenos los resultados. Noboa, en tanto, dio un discurso de tono moderado en la noche del domingo. El Ecuador quiere ser diferente. El Ecuador no quiere regresar al pasado. El Ecuador quiere caminar hacia adelante y en ese camino, que no siempre es un camino fácil, en ese camino dar progreso, dar tranquilidad, dar paz, dar empleo. El ecuatoriano quiere una vida mejor y han escogido un proyecto que ellos confían que les va a dar esa vida mejor que tanto buscan. Muchas gracias a todo el Ecuador, gracias. Noboa enfrenta el desafío ahora de apaciguar un país desangrado por la violencia del narcotráfico y dividido tras los comicios. En su nuevo mandato tendrá que redoblar sus apuestas para enfrentar con mano dura a los cárteles envalentonados. Dolarizado, con puertos estratégicos en el Pacífico y encerrado entre los dos mayores productores de cocaína del mundo, estamos hablando de Colombia y Perú, Ecuador se ha convertido en un inédito teatro de violencia. Cada hora fue asesinada una persona entre enero y febrero, el inicio de lo que se considera el año más sangriento desde que se tiene registro. Empezamos con nuestro invitado, ¿les parece? Pablo, ¿cómo se vivió? ¿Cómo se vivieron estas horas con esta discusión, confrontación respecto a los resultados y cuál es la situación en este momento allí en Ecuador? Pero yo creo que lo primero que hay que decir es que se ha vivido con muchísima sorpresa de todos. Es decir, yo no creo que exista un solo analista político, una sola persona en el Ecuador que pueda decir que había previsto este resultado, sobre todo cuando consideramos que la diferencia en la primera vuelta electoral entre los dos candidatos fue de 17,000 votos en un contexto en el que votan alrededor de 11 millones de personas. Entonces, la diferencia era mínima. Hablamos la cuarta parte de un estadio, más o menos de eso estábamos hablando en términos de diferencia electoral. Ahora, también hay que explicar que durante la primera vuelta electoral, los dos primeros candidatos, Luisa González y Daniel Noboa, ya habían concentrado 90% de la votación. Es decir, lo que quedaba por repartir, ese 10% que quedaba por repartir, prácticamente en la segunda vuelta se lo lleva entero Daniel Noboa. Estamos pensando en que Daniel Noboa crece en 1,3 millones votos y Luisa González apenas crece en 160,000 votos. Es decir,
Luisa González aparentemente habría llegado a su techo, prácticamente a su techo máximo durante la primera vuelta, y todo lo que hubo por crecer se lo llevó Daniel Noboa. Entonces, evidentemente, este es un escenario muy poco probable. No con ello quiero a decir que hayan irregularidades, ni mucho menos. Es un escenario poco probable, pero posible. Y de hecho ocurrió. Ocurrió, y en esto yo insisto, creo que ha habido mucha sorpresa, y creo que esa sorpresa también llevó a la candidata González a hacer las declaraciones que dio. Declaraciones que además han sido polémicas porque las autoridades que pertenecen a su partido, estoy pensando en el alcalde de Quito, la capital, Guayaquil, la ciudad más grande, Pichincha, Guayas, las provincias más grandes, todos ellos son del Partido de Revolución Ciudadana, de la candidata González, y todos ellos ya se han desmarcado del discurso del fraude. Es decir, la misma noche, mientras la candidata González hacía esas declaraciones, el alcalde Aquiles Álvarez de Guayaquil ya dijo: reconozco, el pueblo ecuatoriano ha elegido a Daniel Noboa. En la mañana siguiente el alcalde de Quito hizo lo propio. Es decir, también ella se ha quedado un poco sola en este discurso de que existiría un fraude. Ahora, hay particularidades que, insisto, son posibles, poco probables, pero posibles, como por ejemplo circunscripciones en donde Luisa González perdió votos. Es decir, hay gente que en la primera vuelta habría votado por ella y en segunda vuelta habría votado por Daniel Noboa, o habría votado nulo y alguien se habría sumado y compensaría eso a Daniel Noboa. Entonces hay estas diferencias numéricas que, insisto, son peculiares, pero no por ningún motivo influirían en un resultado de esta magnitud. Estamos Pablo, hablando de 1 millón de votos de diferencia. ¿Pasó algo en el último tramo de la campaña que pudiera explicar eso? A ver, yo creo que ahí intentamos explicarlo esto desde la perspectiva de este voto duro de cada uno de los candidatos, y sobre todo, que creo que es lo que ha primado en esta elección, este voto de castigo, es decir, las identidades negativas, esta idea de yo no soy novoísta, soy anticorreísta, o no soy correísta, soy antinovoísta. Entonces, esto, si es que hay una proporción importante de este tipo de voto, este voto es muy volátil, porque finalmente si es que logran asustarme lo suficiente en los 3 meses que tenemos, casi 3 meses que tenemos entre primera y segunda vuelta electoral, puedo cambiar mi voto. Y durante la campaña se enfatizó muchísimo en ciertos aspectos de la candidatura de Luisa González, del correísmo. Esta idea de que el correísmo va a volver, el correísmo no reconoce a Maduro, y ven en Venezuela un modelo a seguir. En el Ecuador nosotros tenemos nuestra economía desdolarizada, entonces incluso se posicionó este lema de Luisa te desdolariza. Es decir, fue una campaña muy fuerte de miedo en contra de Luisa González, que aparentemente podría haber calado en este electorado, más bien que no estaba a favor de Luisa González, sino en contra de Daniel Noboa, y finalmente podría haber dicho: mira, entre estos dos males, prefiero Daniel Noboa, que aparentemente nos daría, al menos a nivel económico, una estabilidad mayor. Además de que también se posicionó el mensaje de que Daniel Noboa solo ha gobernado 15 meses, entonces de esta sensación de démosle un periodo entero a ver qué pasa antes de juzgar los resultados. Perfecto. Gustavo. Sí, hace un tiempo, cuando cayó Castillo en Perú, estábamos hablando mucho sobre cuáles eran los caminos que la vicepresidenta iba a seguir. Y ella en ese momento estaba sacando las fuerzas del orden, las fuerzas militares a la calle, estaba empezando a reprimir en forma muy fuerte. Y yo explicaba en aquel momento que en determinadas etapas de la vida de un país, que nosotros por suerte no nos ha pasado demasiado, pero a muchos países que sí les pasa, empiezan a alterarse los valores en el sentido de las prioridades que deben manejarse. En aquel momento yo dije que el camino que estaba siguiendo ella, estamos hablando de otro país, ¿no?, de Perú, me parecía el correcto a corto plazo, en el sentido de que había priorizado el orden, una cierta institucionalidad y tratar de llegar a una normalidad de funcionamiento, lo cual es lo primero que tienes que lograr para luego empezar a construir sobre eso. En la situación en que estaba Ecuador, también esas cosas empezaron a primar en la cabeza de la gente. No voy a entrar en detalles sobre la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes, ese tipo de cosas que se han manejado mucho en Ecuador, pero sí es cierto que Noboa ha logrado construir una imagen. No estoy entrando en que sea justa, real o no, pero ha logrado construir una imagen de un hombre joven, un hombre pragmático, un hombre que ha decidido enfrentar a los narcotraficantes,
algo así como Bukele, pero separado de Bukele. No es igual a Bukele, pero con ese aire, con ese espíritu, ¿no? Es decir, alguien que declara terroristas a los carteles, da golpes espectaculares a los narcotraficantes, convenció a la gente de que eso era parte de, como decía Pablo, parte de su gestión y que es lo poco que había podido hacer en esos pocos meses. Entonces, claro, cuando Luisa quiere manejar ese aspecto populista que tiene el correísmo de llenar plazas, de hacer actos multitudinarios, y ensaya una oposición a Noboa, no tiene demasiados argumentos más que volver a aquel pasado idílico donde con Correa se vivía mejor, y no tiene otra forma, no tiene forma de desprenderse de la cara de Correa, que está presente en todos lados. Entonces, me parece que esas cosas sí pueden pasar en la última semana antes de una elección. Cuando alguien puede sí plantearse las cosas y decir, bueno, por este camino no estamos seguros de que pueda pasar algo, y por el camino de Noboa ya vimos lo que está pasando y es algo que parece que pudiera llegar a un orden establecido. Parece que empezamos a tener desde el punto de vista de política exterior además un alineamiento. Recordemos que Noboa fue hasta Washington, habló en Mar-a-Lago con Trump, terminó trayéndose al grupo Blackwater para asesorar en la seguridad interna de Ecuador. Es decir, malos, buenos, simpáticos o antipáticos, es una persona que dio pasos ejecutivos para solucionar un tema, no alguien que no estaba dormido. Entonces, todas esas cosas empezaron a horadar, me parece a mí, en la forma de pensar de la gente. No estoy diciendo que todos sean noboístas los que lo votaron, creo que no, pero sí es cierto que es una decisión de esas que se pueden tomar muchas veces en los países la noche antes de la elección. Eso me parece que puede pasar. No es muy usual, pero a veces sí pasa. A ver, antes de darle la palabra a Leo, Pablo, un comentario breve con respecto a esto que estaba diciendo Gustavo. Yo estoy de acuerdo, sobre todo estoy de acuerdo con la parte de seguridad, es decir, de alguna forma, y esto es bien paradójico, porque el Ecuador, el periodo de mayor seguridad que ha experimentado el Ecuador en términos de estadística es durante el correísmo. Claro, sí. Sin embargo, la aproximación que tiene el correísmo hacia eso, en este momento en donde la gente está muy asustada, se siente muy débil, se siente muy frágil, incluso, perdón que lo diga con toda frontalidad, pero incluso hay un tema de machismo, es decir, es esta idea de quién va a combatir al narco. Y tienes una candidata mujer, por políticamente incorrecto que sea lo que estoy diciendo, pero estoy intentando reflejar un machismo estructural que existe en el Ecuador y que probablemente también haya influido en esta idea de la prioridad es la seguridad, es el hombre de mano dura. Y en eso, Daniel Noboa hizo un excelente trabajo en las últimas semanas, como ya se mencionó, viajando a Estados Unidos, asesorándose del grupo Blackwater, quien su CEO acompañó operativos en estas últimas semanas y apareció en los medios puesto chaleco, armado y llamando a la gente a apoyar este modelo con el que se va a derrotar el terrorismo y el narco. Entonces yo sí creo que eso también puede haber sido importante, sobre todo en un país que desde hace un año, prácticamente más de un año, estamos sometidos, de hecho seguimos en estado de excepción por la declaratoria de conflicto armado interno. Bien. Leo, ahora sí. Bueno, yo la verdad que no me considero particularmente competente para meterme en los asuntos internos de Ecuador, a quien respeto, admiro y he paseado un poco por ahí con mucho placer. Sí creo que un elemento determinante es el deseo de seguridad que casi siempre se impone cuando está bien planteado arriba de la mesa. La gente quiere paz y tranquilidad y este muchacho joven con sus reflejos en Salvador con Bukele parece más inclinado a hacer todo lo que sea necesario para conseguir esa paz. Ahora, no sé, yo ecuatoriano no lo hubiera votado, hubiera votado a Luisa, pero soy uruguayo. Lo que sí me preocupa, y me parece que tendríamos que tenerlo en cuenta, es el rol de los mercenarios en nuestra querida América. No es pavada. El que ha logrado negociar El Salvador con Trump
ha sido Eric Prince. Sí. Eric Prince es lo que los rusos llamaban a Prigozhin y Wagner, es decir, un jefe de una banda mercenaria. Fue él el que le fue a soplar la idea de usar las cárceles salvadoreñas a Trump y que ahora está vendiendo la tercerización de las cárceles norteamericanas para El Salvador. Y este mismo señor es quien viene a dar las estrategias para luchar contra el narcotráfico, etcétera. Y en realidad siempre tienen atrás ambiciones que son más grandes de las de los comunes de los mortales. Ya vieron Putin cómo se tuvo que sacar a Prigozhin de encima porque le empezó un golpe de Estado. Es decir, no se van a quedar ahí. Y en la historia de nuestra América, los mercenarios han jugado un rol muy importante desde el siglo XVI y XVII, y que me lo digan si no, desde América Central, donde algunos llegaron a tomar el poder. Entonces, mi comentario, yo no sé si hicieron trampa o no hicieron trampa, yo creo que la gente quiere paz, no me extraña que con una buena campaña, bien hecha, y que hasta un diploma tiene Noboa al respecto, comunicación política, se pueda mover el electorado. Pero los que mueven atrás el poder en estos momentos, no todos son saludables ni democráticos, y en particular el rol de los mercenarios de Blackwater debiera ser algo que esté también al orden del día, de que estemos atentos. Buen punto ese. A ver, Gustavo, creo que querías comentar algo de eso. Sí, no, Prigozhin no está más, pero Wagner sigue existiendo. Y es el respaldo de seguridad de más de 14 países en África. Y es lo que estoy diciendo. No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que quiero ir un paso más allá que vos todavía. Es decir, ¿por qué existen? ¿Por qué son exitosos? Por dos razones. Porque el que está enfrente, que son normalmente en nuestras regiones narcotraficantes, que son los que tienen mayor poder de negociación y de dinero, y de organización militar, estoy hablando, son poderosos. Y en segundo lugar es porque los gobiernos que deben enfrentarlos son débiles. Entonces, en esa sencilla ecuación siempre hay pasto para todo. Es decir, grupos pseudomilitares que cooptan media Colombia, por ejemplo, y que tienen una especie de lugar donde solo gobiernan ellos, y por otro lado, países donde hay más de 5 o 6 presidentes procesados por corrupción de repente. Entonces, tenemos que hacer un mea culpa de esas cosas. Tenemos que empezar a pensar en países un poco mejor hechos de acá en adelante. Es decir, ¿por qué traer a Blackwater? Bueno, yo capaz que hubiera traído a Blackwater también, si los resultados son los que yo quiero. Pero el problema es por qué existe Blackwater y por qué yo no tuve ningún elemento dentro de mi país suficiente para enfrentar eso que hiciera que no fuera necesario traer a Blackwater. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que pensar también. Gustavo, el problema no es traérselo, es sacárselos de encima después. No, son decisiones que se toman. Digo, que se haga cargo Noboa de las decisiones. Es una... Bueno, Noboa es grandecito, sabe lo que hace. A ver, creo que Pablo quiere decir algo. Ahí yo creo que es muy importante, yo coincido con mucho de lo que se ha dicho y creo que es muy importante la situación en la que nos enfrentábamos a esta segunda vuelta. De hecho, por ejemplo, una de las estrategias, a ver, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, se filtran unos supuestos planos de construcción de una base militar en la ciudad de Manta, en la ciudad portuaria de Manta, en Ecuador, que albergarían una base militar extranjera. Y eso generó mucha expectativa. ¿Por qué? Porque en el Ecuador todavía está presente la idea de que nosotros tuvimos una base militar de los Estados Unidos en Manta entre 1999 y casi el año 2009. De hecho, sale con el cambio de constitución durante el gobierno de Rafael Correa. Entonces, muchos también han posicionado el mensaje de que Rafael Correa abrió las puertas al narcotráfico al sacar a los Estados Unidos de la base de Manta. Y entonces, Daniel Noboa juega con esta idea que no parece en absoluto real, ni porque a los Estados Unidos les interese, ni porque constitucionalmente esté permitido en Ecuador ahora,
pero juega con esta idea de van a volver, los Estados Unidos van a volver y nos van a salvar. Y si no son los Estados Unidos, bueno, va a ser Blackwater, pero alguien nos va a salvar. Y yo soy ese instrumento. Acuérdense que el correísmo lo sacó. El correísmo es el malo. Entonces, ese posicionamiento es muy importante cuando estamos hablando de términos de seguridad. Adicionalmente, la campaña de Luisa González cometió un error que a mí me parece bastante grave. Empieza a hablar de unos gestores de paz que automáticamente son homologados a los guardianes de la revolución en Venezuela, en Nicaragua, a este modelo. Entonces, ¿qué es lo que te empieza a plantear la campaña de Daniel Noboa? ¿Quieres que sean los Estados Unidos o Blackwater quienes nos acompañen en la lucha contra el narcotráfico, o prefieres guardianes de la revolución al estilo venezolano y nicaragüense? Y ese mensaje es muy fuerte y manejado gráficamente a pocas semanas de la elección puede tener los resultados que tuvimos. Por ahí viene la cosa. Claro, ese es un poco el tema. Luisa González tuvo errores, pero el tema principal es ese. El tema principal es qué elementos tiene, esto vale por Uruguay también, qué elementos tiene un país que ha construido pacíficamente sus instituciones a través de casi 2 siglos para enfrentar situaciones de riesgo que implican violencia y que no implican racionalidad de la otra parte. Entonces, tenemos los escudos suficientes para hacer eso, tenemos la valentía suficiente para enfrentar eso. Bueno, entonces muchas veces yo no critico tanto, no condeno tanto a un Bukele o lo que pueda pasar ahora en Ecuador con Noboa, sino pienso que el entorno ha llevado a eso y hay defectos sociales que tenemos que empezar a corregir. Tenemos que empezar a tener una noción de que no es un mundo amable, no es un mundo donde estamos hay Heidi por todos lados corriendo cabritos. Es un mundo donde sigue siendo una selva. Y algunas veces nos van a atacar ejércitos regulares y otras veces nos van a atacar narcotraficantes y otras veces no nos van a atacar, se van a quedar a vivir acá, pero van a dominar barrios enteros, van a empezar a crear escuelas, como pasó en Colombia. Acá no llegaron a crear escuelas, pero dominan barrios enteros. Y ese tipo de cosas hay que combatirlas. ¿Y las vamos a combatir cómo? Y bueno, ahí llega el momento de la madurez de los estados. Ecuador es un gran ejemplo de lo que ha pasado. Para mí, si yo tuviera que hacer una telenovela o una película, hablaría de La Noche Antes. Medio Ecuador pensó esa noche antes hacia dónde se iba, y está apostando. No lo hicieron convencidos, pero ojalá salga bien. Está interesante esto de lo que planteaba Gustavo, o sea, saca la discusión necesariamente de Ecuador en sí y la lleva a esto otro, ¿no? ¿Qué elementos tiene el Estado, entonces, los estados, para enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? De violencia del narcotráfico a tal extremo. Leo, ¿vos tenés algún elemento allí? A ver, Pablo, dale. Ahí rápidamente, yo estoy completamente de acuerdo, y además en el Ecuador yo agregaría que en el Ecuador construimos una narrativa desde los años 80 en donde nos decíamos Ecuador isla de paz, porque estábamos muy conscientes de que estábamos rodeados por los principales productores de cocaína y considerábamos una situación excepcional el que entre los dos países productores de cocaína existía un país que no sufría, entre comillas, los efectos del narco. Y eso es falso. O sea, hay que decirlo con todas las letras. El Ecuador era isla de paz porque el Ecuador de pronto se convirtió en la Suiza de la cocaína. Es decir, acá, ¿qué pasaba? Acá desde el año 2000 estamos dolarizados y puedes lavar dinero. Y acá, desde el año 2000, cuando el Plan Colombia empujó a todo el narco hacia las fronteras venezolana, brasilera y ecuatoriana, acá ¿qué pasó? Acá nosotros hicimos la vista gorda. Decíamos, mira, mientras la violencia no entre acá, nosotros no vemos, no decimos, dejamos hacer, dejamos pasar. Pero todos estábamos conscientes de que los narcos, los paramilitares y los guerrilleros, porque ahí todavía no había el acuerdo de paz en Colombia, se pasaban la frontera y este era su centro de descanso, venían de vacaciones acá. Entonces, eso pasó. El Ecuador se convirtió en la Suiza de la cocaína en ese sentido, porque recibíamos el dinero sin preguntar y también los narcos, paras y guerrilleros tranquilamente descansaban acá. ¿Qué pasa
Pasa que después de la pandemia el mercado de la cocaína cambia, pasa que ya no hay una unidad de mando establecida en Colombia con el proceso de paz de las FARC y tienes varias unidades peleando por diferentes territorios. Con el cambio de la geopolítica del mercado de la cocaína internacional, cuando Estados Unidos deja de demandar la cantidad de cocaína que demandaba antes, esa cocaína tiene que encontrar un nuevo mercado en Europa. Para poder llegar a Europa, los puertos que estaban tomados por el narco ya no sirven, necesitas puertos más grandes para contaminar containers y que lleguen al otro lado del planeta, y entonces empieza una lucha interna a nivel del Ecuador, de la costa ecuatoriana, por captar estos nuevos puertos, y eso genera una cantidad de problemas internos que el gobierno de Lasso, primero, y el de Noboa están intentando enfrentar. El de Lasso yo creo que fue el más sorprendido y agregó un elemento adicional. Empieza a incautar cocaína, creyendo que la incautación de cocaína va a generar algún efecto positivo, cuando es todo lo contrario. La incautación de cocaína lo que hace es poner más tensión en ese conflicto entre bandas, y la violencia sale de las cárceles y se derrama a todo el país. Ese es el escenario que hereda Daniel Noboa y el que heredaría cualquier presidente en este momento en el Ecuador, con unas Fuerzas Armadas que desde 1998, cuando firmamos la paz con el Perú, han sido sistemáticamente, su presupuesto ha reducido sistemáticamente, no están preparadas para algo así, con una Policía Nacional profundamente corrupta, con una bajísima credibilidad y con un sistema de justicia en crisis en donde tenemos un déficit de más de 600 fiscales. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo enfrentamos algo así? Al Ecuador le tomó por sorpresa. No sé si otros países están más preparados o te toca empezar a prepararte en esta situación. Y esa es la crisis en la que nos enfrentamos. Y entonces, en este momento, los ecuatorianos corremos de un lado a otro mirando quién propone algo medianamente appealing, que me convenza. No necesariamente que sea racional, porque capaz si no lo es, pero que me convenza, que al menos el marketing me llegue. ¿Les quedó algo más? No, Leo? una pregunta para Pablo. A ver, dale. Pablo, suponiendo que Luisa González hubiera ganado, ¿tú puedes darme la garantía de que no hubiera habido guardias de la revolución allí? A ver, yo creo que... No te estoy pidiendo que adivines, te te estoy pidiendo si se puede dar la garantía de que no sucedería. No hay ninguna garantía. En política no existe garantía, claro. Pero lo que te puedo decir es que ya lo intentaron. Ajá. De hecho, durante el gobierno de Rafael Correa intentaron crear estas unidades, estas células barriales. Ahora, ¿qué pasa en el Ecuador? Pasa que la diversidad del país no funciona igual. En algunos lugares tuvieron más éxito que en otros. El Ecuador es un país muy chiquito, pero muy diverso, es decir, culturalmente muy complejo en ese sentido. Los tejidos sociales funcionan distintos. Por ejemplo, crear guardias de la revolución en las zonas indígenas es absolutamente impensable, porque tienen una estructura comunitaria que no te va a dar espacio para algo así. Quizá en los barrios de la costa, obreros, puede ser. Entonces, digamos que los resultados que tuvieron fueron disímiles. No sé si lo hubieran vuelto a intentar, probablemente lo hubieran vuelto a intentar, pero insisto, es muy complejo, y entre otras cosas es complejo porque las propias Fuerzas Armadas del Ecuador, y en eso sí tenemos que también hacer una particularidad, en el Ecuador las Fuerzas Armadas son probablemente la única institución que goza de credibilidad. Sí, es cierto. Eso no habla muy bien de nuestra democracia, por supuesto que no, pero cuando pasa algo, la gente regresa a ver a las Fuerzas Armadas. Recordemos, en el Ecuador en los 90 y en los 2000 hubo muchas destituciones irregulares de presidentes, y al final del día quien ratificaba quién era el nuevo presidente eran las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas también tienen una incidencia importante, y ellos también actúan, por ejemplo, cuando ponen en riesgo el monopolio, el precario monopolio que tienen sobre el territorio. Entonces, si es que tú les quieres poner a competir a unos guardias de la revolución, probablemente las propias Fuerzas Armadas te boicoteen ese proceso. Ok. Leo, ¿te quedó algo? Yo realmente pienso que la experiencia de Ecuador es muy valiosa para Uruguay. Que partimos en cierto... las poblaciones son muy diferentes, la historia es diferente, pero partimos de ser de los países conocidos como pacíficos, digamos, no por el océano, sino por la paz social. Cuando yo tuve la suerte de poder visitar el país, era un país que estaba totalmente en funcionamiento democrático. La violencia no era el tema. Todo eso vino después, como bien contaba Pablo, a partir de los éxodos de
narcos de los países vecinos. Y nosotros estamos en la puerta de eso. Sí, totalmente. Tu experiencia me resuena muchísimo a una urgencia nacional. Entonces, esto merece más que un comentario de 15 segundos, Romina. Vale la pena un día que lo tomemos en la mano, Sí. que Pablo vuelva también a conectarse y que veamos realmente lo que tenemos para aprender ahí. Me parece muy valioso lo que nos ha contado. Totalmente, totalmente. Mirá, y había mensajes incluso por ese lado, a raíz también de lo que planteaba Gustavo, de eso, de trasladar esa experiencia de Ecuador a lo otro, ¿no? ¿Cómo hacemos los estados para enfrentarnos entonces a este tipo de situaciones vinculadas al narcotráfico? Pablo Medina, politólogo ecuatoriano, nuestro invitado especial hoy en este tema de la mesa internacional. Pablo, gracias, un placer reencontrarnos y en cualquier momento retomamos entonces este tema a raíz de ese aporte que decía Leo, ¿no? De esa experiencia que nos podés trasladar seguramente desde Ecuador, Te mandamos un abrazo. Yo siempre con muchísimo gusto. Un abrazo grande también por allá. Gustavo Calvo, Leo Harari. Gracias por la invitación. ¿Nos reencontramos cuándo? ¿Dentro de unos 15 días más o menos? Más o menos. Te estaremos a la orden. Bueno, gracias a los dos. Abrazo también. Chao Leo, chao Gustavo.